Hola a todos, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la regulación metabólica. Es decir, vamos a ver cómo se activan o se desactivan las diferentes vías metabólicas que ya vimos anteriormente, como por ejemplo la glucólisis, glucogenogénesis, entre otras. ¿Sí? Empecemos. Primero, como parámetro general, tenemos que decir que para poder regular una vía metabólica necesitamos dos elementos imprescindibles, que son las enzimas y los sustratos alimentadores. Las enzimas, como ya sabemos, son los compuestos que catalizan, es decir, aceleran las reacciones correspondientes a cada vía metabólica. ¿Sí? Recordemos que cada vía metabólica, sea cual sea, estaba compuesta por diferentes metabolitos y también tenía muchas enzimas. Estas enzimas eran las que podían formar un metabolito en otro y así sucesivamente iban transformándolo hasta llegar a un producto final. ¿Sí? Por otro lado teníamos a los sustratos alimentadores. Básicamente un sustrato alimentador podría ser, por ejemplo, el acetil-CoA. Este acetil-CoA, que puede venir de la descarboxilación oxidativa del piruvato, va a ir este acetil-CoA al ciclo de Krebs, ¿sí? Y va a hacer que el ciclo de Krebs se lleve a cabo. Por lo tanto, si este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y hace que se lleve a cabo, está actuando como un sustrato alimentador, ¿sí? Es decir, que está alimentando al ciclo de Krebs para que este se lleve a cabo, ¿sí? Ahora, enfaticemos un poco más en lo que son las enzimas, es decir, en cómo podemos modificar esta actividad de las enzimas, ¿sí? Básicamente podemos modificarlo por dos mecanismos. El primer mecanismo es por modificación de la actividad de enzimas preexistentes, es decir, de enzimas que ya están en la vía metabólica. Bien. Y por otro lado tenemos un segundo mecanismo, el cual es por aumento o por disminución del número de moléculas de enzima. Básicamente por aumento o disminución de enzimas. ¿Sí? Empecemos con el primer mecanismo, el cual está compuesto por tres ítems. ¿Sí? El primero, o la primera forma de poder modificar una enzima preexistente, es por medio de la cantidad de sustrato en el medio. Esto es muy simple. Básicamente, si el nivel de sustrato que hay en el medio es inferior o cercano al valor de la Km de la enzima, la velocidad de reacción está directamente relacionada con la concentración de sustrato. Es decir, a medida que el sustrato va aumentando, también lo va haciendo la velocidad de reacción de la enzima. Bien, más sustrato, más velocidad de reacción, ¿sí? Ahora, para poder entender mejor esto se tienen que ir a lo que es el video de enzimas y recordar lo que era una Km, lo que era la curva hiperbólica, entre otras cosas, si es que no pueden entender bien cómo modifica el sustrato a una enzima. Pero básicamente eso, ¿sí? A medida que aumenta el sustrato, va aumentando la velocidad de reacción de la enzima. Pero recordemos, ¿sí? Ojo, porque cuando había mucho sustrato, ¿sí? La enzima quedaba saturada, ¿bien? Y no podía recibir más sustrato. Por lo tanto, esa curva se hacía de tipo hiperbólica, ¿sí? Recordemos que era en una parte donde ya no aumentaba más, ¿sí? Eso tienen que recordar en el video de enzimas. Por otro lado, tenemos otro tipo de modificación que es por medio de metabolitos regulatorios, ¿sí? Esto es muy fácil. Por ejemplo, yo acá les dibujo una enzima, esta es una enzima, y estos son sustratos, ¿sí? Ahora, un metabolito regulatorio es un compuesto que puede venir y que se puede unir a la enzima. Bien, acá vemos un metabolito que se unió a la enzima. Ahora, este metabolito, al unirse a la enzima, puede, ¿sí?, hacer o puede aumentar la afinidad de esta enzima por los sustratos. Por lo tanto, los sustratos se van a ir a unir a la enzima. En este caso, si este metabolito regulatorio hace esto, ¿sí? Es decir, que aumenta, digamos, la afinidad de los sustratos por la enzima, lo vamos a llamar un efector alostérico positivo, ¿sí? Ahora, puede pasar el caso contrario, puede pasar que venga un metabolito regulatorio y que se una a la enzima. Pero en este caso, este metabolito
lo que hace ahora no es aumentar la afinidad de la enzima por el sustrato, sino que hace lo contrario, es decir, disminuye la afinidad de los sustratos por la enzima. Es decir, que no se unen estos sustratos. Bien, y en este caso, este metabolito, básicamente lo vamos a llamar efector alostérico negativo. ¿Sí? El tercer ítem es por modificación de unión covalente. Y esto es muy fácil también. Hace referencia básicamente o prioritariamente a lo que es la fosforilación o la desfosforilación. ¿Sí? Que es uno de los casos en el cual digamos, las enzimas sufren esta modificación covalente. ¿Sí? Es un ejemplo básicamente la fosforilación y la desfosforilación. A ver, les dibujo una enzima acá también. Bien. Ahora, a esta enzima se le va a unir un compuesto, que por ejemplo puede ser un grupo fosfato, ¿bien? Este grupo fosfato se le va a unir en unión covalente, es decir, un enlace fuerte, ¿bien? En unión covalente se le une este grupo fosfato. Ahora, al unirse este grupo fosfato a esta enzima, puede o activarla, ¿bien? O puede también inhibirla, ¿sí? O desactivarla, ¿sí? Básicamente. Eso es modificación por unión covalente. Y lo que sigue es el segundo mecanismo, que es por aumento o disminución del número de moléculas de enzima, que es muy simple. Recordemos que la gran parte o la gran mayoría de enzimas son proteínas, ¿sí? Y como toda proteína, sufre síntesis para poder formar la propia proteína y degradación. En el caso de la síntesis, recordemos que si ya habrán visto cómo se sintetiza una proteína, es básicamente muy simple, le hago un repaso general. Bien, nos ubicamos primero en el núcleo de una célula, en el cual el ADN transcribe a un ARN, se forma un ARN mensajero que sale, digamos que sufre diferentes procesos adentro del núcleo, y luego sale hacia el citosol, bien, que también va a participar en este citosol un ARN de transferencia, bien. Llegan a un ribosoma y ahí empiezan a sintetizar, empiezan a unir diferentes aminoácidos y empiezan a sintetizar una proteína. Esta proteína puede formarse en una enzima. Eso es básicamente, ¿sí? Por otro lado tenemos la degradación de la proteína o digamos la degradación de la enzima. Esto es muy simple. Cuando ya una proteína ha cumplido su función, digamos su ciclo vital, se degrada en sus aminoácidos constituyentes. ¿Quién hace esto? Básicamente van a actuar enzimas hidrolíticas intracelulares que van a ir cortando los diferentes enlaces y dejando los aminoácidos sueltos, ¿sí? Aminoácidos constituyentes, es decir, los aminoácidos que formaron esa proteína. Básicamente, esto es muy simple. Vamos a ver que muchas de las enzimas se regulan por medio de esto, ¿sí? De modificación por unión covalente, y también hay modificación alostérica, ¿sí? Es decir, por metabolitos regulatorios. Bien. Ahora, ciclos fútiles. ¿Qué son los ciclos fútiles? Es muy fácil. Básicamente son ciclos que son inútiles, ¿sí? Son ciclos metabólicos inútiles que producen desperdicio de energía. Básicamente el organismo trata de evitar estos ciclos para no producir desperdicio de energía. ¿Por qué? Porque la energía es muy valiosa, digamos, para el organismo, ¿sí? Para las diferentes vías metabólicas. Entonces eso es un ciclo fútil, básicamente, un ciclo metabólico inútil, que no produce, o que produce despilfarro de energía o desperdicio de energía. Ya vamos a ir viendo cómo las diferentes vías metabólicas tratan de evitar producir estos ciclos fútiles, ¿sí? Ahora pasemos directamente a ver cómo se regulan las vías metabólicas. La primera vía que vamos a ver es la glucógenolisis, es decir, la degradación de glucógeno a glucosa. Bien, esta vía, esta glucógenolisis, se va a activar, por ejemplo, en el hígado cuando la glucemia, ¿sí? Es decir, la glucosa en sangre, esté baja. Bien, entonces en ese caso activamos esta vía en el hígado para poder enviar glucosa hacia la sangre y que esta glucosa luego puede entrar a los diferentes tejidos, ¿sí? Empecemos con esta imagen que les va a resumir
toda la regulación de la glucogenólisis. La enzima de importancia en la regulación de la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Que es esta la que está acá. Bien, que podemos tener glucógeno fosforilasa B no activada y glucógeno fosforilasa A activada. ¿Ok? Entonces, empecemos desde acá arriba, bien, a analizar esta imagen. Pero ustedes tienen que saber sí o sí que la enzima de importancia es la glucógeno fosforilasa. Bien, también vamos a usar esta imagen para poder entender mejor esta figura. Empecemos. Tenemos a dos hormonas, adrenalina y glucagón. Adrenalina va a actuar en el músculo, ¿sí? Y glucagón va a actuar en el hígado. Bien, tomemos el caso del glucagón, que actúa en el hígado. El glucagón, que es una hormona, se va a unir a un receptor en la membrana de los hepatocitos. Un hepatocito es una célula del hígado. Ahora veamos esto con una imagen. Por ejemplo, la hormona, supongamos que es el glucagón, ¿sí? Supongamos que es el glucagón, se va a unir a un receptor en la membrana del hepatocito, supongamos que esta es la membrana del hepatocito, ¿sí? Y al unirse a este receptor, este glucagón va a activar a una proteína G. Todo esto de la proteína G lo vamos a profundizar en el tema de receptores. La cuestión ahora es que al activar esta proteína G con su subunidad alfa va a ir a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa y que está en las membranas de los hepatocitos. Volvemos a la anterior imagen y acá lo tenemos. El glucagón activó a esta enzima, la adenilato ciclasa. Ahora, ¿qué hace esta adenilato ciclasa? Es muy simple. Esta adenilato ciclasa lo que hace es convertir ATP en AMP cíclico. Bien, acá lo vemos igualmente. La adenilato ciclasa convirtió el ATP en AMP cíclico. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán qué es el AMP cíclico. Básicamente acá vemos la fórmula del AMP cíclico y recibe su nombre básicamente porque tiene un ciclo acá. Si vemos que se cicla a nivel del 3' y del 5', formando este ciclo, ¿sí? Básicamente por eso su nombre. Ahora, este AMP cíclico, a su vez, va a activar a una enzima que se llama proteína quinasa A, ¿sí? Lo vemos en la imagen. El AMP cíclico activa a una proteína quinasa A que en su primer momento está inactiva y luego queda activada. Esta proteína quinasa A puede cumplir diferentes funciones, ¿sí? En el caso de la glucogenólisis, la proteína quinasa A, que acá la vemos, va a convertir a una fosforilasa quinasa B, que está no activada, y la va a activar. Bien, la va a convertir en fosforilasa quinasa A activada. ¿Qué hace la proteína quinasa A? Básicamente lo que hace es sacar un grupo fosfato, tomarlo de un ATP, pasárselo a la fosforilasa quinasa B, y una vez pasado este grupo fosfato, la fosforilasa quinasa B, que no estaba activada, va a quedar ahora activada. Bien, vemos que finalmente deja un ADP. Ahora, esta fosforilasa quinasa A activada va a tomar un grupo fosfato de un ATP y se lo va a pasar a la glucógeno fosforilasa B no activada, que es la enzima que a nosotros nos interesa, que es la que va a regular la glucogenólisis, ¿sí? Al pasarle este grupo fosfato, esta fosforilasa quinasa A activada a la glucógeno fosforilasa B no activada, lo que hace es activarla. Por lo tanto, nos va a quedar glucógeno fosforilasa A activada, la cual esta enzima, al estar activada, va a empezar a degradar glucógeno en glucosa 1-fosfato, ¿sí?
Recuerden la vía de la glucogenólisis. Bien. Y vemos que al ceder su fosfato nos quedó un ADP acá. ¿Sí? Ahora, por otro lado, ¿sí? Ahora, digamos, en este caso ya tendríamos esta glucógeno fosforilasa A activada que va a empezar, digamos, a degradar glucógeno. ¿Sí? Ahora, en el lado contrario, ¿sí? Es decir, si quisiéramos desactivar la vía de la glucogenólisis, vamos a ver que va a venir una hormona que se llama insulina. La insulina lo que hace es es una hormona que es secretada por el páncreas y básicamente lo que hace es meter glucosa hacia las células. ¿Sí? Esta hormona insulina, bien, se va a unir a un receptor de membrana y finalmente va a poder activar a una proteína fosfatasa 1. Esta proteína fosfatasa 1 va a hacer todo lo contrario a lo que hace la fosforilasa quinasa A. Es decir, esta proteína fosfatasa 1 va a quitar un fosfato de la glucógeno fosforilasa A activada. Por eso fosfatasa, porque quita un fosfato, bien, un grupo fosfato. Y al quitar este grupo fosfato, vemos que nos queda acá como fosfato inorgánico, nos deja a la glucógeno fosforilasa B no activada. De esta manera, la vía de la glucogenólisis quedó desactivada, es decir, que ya no degrada más glucógeno. Bien, básicamente, si la insulina es activada, quiere decir que tenemos una gran demanda de glucosa en la sangre. Por lo tanto, no vamos a necesitar degradar glucógeno para liberar glucosa hacia la sangre, en el caso del hígado. ¿Sí? Por eso se activa esta hormona que activa esta proteína fosfatasa 1 y termina desactivando a la glucógeno fosforilasa. Bien, ahora, la glucogenólisis no se escapa, digamos, de lo que es la modificación alostérica, porque lo que acabamos de ver recién fue básicamente todo modificación de la enzima por unión covalente, bien, que era lo que veíamos acá, ¿sí? Pero esta vía, esta glucogenólisis, también sufre modificación alostérica, es decir, por metabolitos regulatorios, bien, que es lo que vamos a ver ahora. No encontré ninguna imagen, pero básicamente lo voy a tratar de explicar fácil. Tenemos que durante el ejercicio intenso, bien, una actividad física intensa, en el músculo lo que sucede es que disminuye la concentración de ATP y aumenta la concentración de ADP y AMP en la célula muscular. Esto es obvio, ¿sí? Si estamos haciendo una actividad física, vamos a estar consumiendo energía, es decir, ATP. Por lo tanto, este va a disminuir. Y por otro lado, si este disminuye, obviamente va a aumentar las concentraciones de ADP y AMP. Bien, ahora, este ATP y este AMP van a actuar como metabolitos regulatorios sobre la glucógeno fosforilasa. Bien, es decir, sobre esta enzima, que es la que nos importa en la regulación de la glucogenólisis. A ver, el AMP va a actuar sobre esta enzima, glucógeno fosforilasa B, que está inactiva, esta misma. Y lo que va a hacer el AMP es cambiar su conformación y activarla. ¿Sí? Y esto, si ustedes se ponen a razonar, es muy obvio. Bien, si tenemos altas concentraciones de AMP, quiere decir que estamos gastando mucha energía y por lo tanto, directamente lo que va a hacer el AMP es activar esta enzima, glucógeno fosforilasa B, para que la enzima activada de la glucógeno fosforilasa A ahora empiece a degradar glucógeno para dejar glucosa y que en este caso aumenten el combustible, ¿sí? Básicamente, recordemos que la glucosa puede sufrir degradación y formar nuevamente ATP. Bien, básicamente, las altas concentraciones de AMP nos están diciendo que nos hace falta energía. Por lo tanto, el AMP va a actuar sobre la glucógeno fosforilasa B, que está inactiva, la va a activar y va a activar básicamente la vía de la glucogenólisis para que así esta vía degrade glucógeno y nos deje glucosa para obtener energía.
Bien, espero que me haya explicado en esa parte. Ahora, por otro lado, en el caso contrario, tenemos que el ATP y la glucosa 6-fosfato van a actuar como efectores negativos, es decir, que van a inactivar a la glucógeno fosforilasa A. Bien, y esto es obvio, si tenemos altas concentraciones de ATP y de glucosa 6-fosfato, nos está diciendo, bien, recordemos que ahora estamos hablando del músculo, nos está diciendo que no nos hace falta degradar glucógeno para dejar glucosa libre para obtener energía. ¿Por qué? Porque ya tenemos de más, ya tenemos mucho ATP y mucha glucosa 6-fosfato y por lo tanto no nos hace falta activar esta enzima para que active a la vía de la glucógenolisis. ¿Sí? Entonces, también podemos decir, ahora hablando del hígado, porque recordemos que estos, básicamente esta modificación alostérica que hablábamos recién era en el músculo, ¿sí? Ahora si decimos en el hígado, la forma A, es decir, esta misma, bien, siempre vuelvo a la imagen para que se ubiquen, esta forma A, que es la forma activada, se va, digamos, a inhibir por los altos niveles de glucosa. Y esto es obvio, si tenemos altos niveles de glucosa en la sangre, nos está diciendo que no nos hace falta activar la glucogenolisis, es decir, no nos hace falta degradar glucógeno para liberar glucosa hacia la sangre. ¿Por qué? Porque básicamente la glucosa ya está alta. Bien, entonces, altos niveles de glucosa inhiben a la forma activada de la glucógeno fosforilasa para que se inhiba la glucogenolisis, ¿sí? Y no saque glucosa hacia la sangre. Bien, en el caso del hígado. Ahora, la función de la glucogenolisis, que también se lo pueden llegar a preguntar, digamos, ¿qué función tiene esta glucogenolisis a nivel del hígado y a nivel del músculo? Fácil. A nivel del hígado, básicamente, la glucogenolisis va a tener la función de restablecer la glucemia, es decir, la glucosa en sangre, cuando la glucemia esté baja. Es decir, que la glucogenolisis se va a activar para sacar glucosa hacia la sangre cuando la glucemia esté baja. Bien, en el hígado. En el músculo, por otra parte, la glucogenolisis se va a activar para degradar glucógeno para atender las necesidades energéticas. Porque recordemos, también muy importante, que el músculo no tiene una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que es la que saca el fosfato de la glucosa 6-fosfatasa y la deja como glucosa libre. Por lo tanto, el músculo no puede liberar glucosa hacia la sangre. Por lo tanto, el músculo va a degradar glucógeno para poder utilizarlo él mismo. Bien, eso es muy importante. Ahora, tenemos otro dato de color también sobre la glucogenolisis y su regulación, que es básicamente que la fosforilasa B o la glucógeno fosforilasa B, que es inactiva, es activada por altos niveles de calcio. ¿Bien? ¿Por qué? Básicamente la glucógeno fosforilasa B inactiva va a estar constituida por una proteína que es la calmodulina. La calmodulina es una proteína que fija calcio. ¿Sí? Ahora, el calcio es un importante, digamos, en la contracción muscular. ¿Sí? Acá les puse este esquema, ¿bien? La contracción muscular lo que hace es elevar bruscamente las concentraciones de calcio. Bien, y este calcio lo que hace es activar esta glucógeno fosforilasa B inactiva y así activar la glucogenolisis. Bien, entonces contracción produce liberación de calcio, el calcio activa la glucógeno fosforilasa B inactiva, en este caso entonces ahora lo va a activar, por lo tanto va a activar a la degradación de glucógeno o a la glucogenolisis. ¿Para qué? Para básicamente proveer combustible necesario para la célula muscular. Bien, es decir, degradamos el glucógeno en glucosa para que esta glucosa pueda, digamos, formar ATP y es decir, combustible necesario para la célula muscular. Ese es otro dato que les quería dar sobre esta vía, bien, y sobre esta tipo, digamos, de modificación. Ahora quiero explicarles algo sobre esta fosfodiesterasa que casi me olvidaba de explicarles qué era. Bien, estaba en la imagen. Pero antes voy a volver hacia atrás y les voy a aclarar, ¿sí?, que la contracción muscular es iniciada básicamente por el aumento de calcio. Bien, ahora,
¿De dónde viene este calcio? Este calcio puede venir, por ejemplo, del retículo sarcoplásmico, que es básicamente un retículo endoplásmico, pero que está en la célula muscular. Bien, porque básicamente todas las organelas, o casi todas, cambian o se les modifica el nombre cuando hablamos de la célula muscular. Bien, este básicamente va a ser un tema que vamos a profundizar mucho más en lo que es el metabolismo del tejido muscular, ¿sí? Ahora sí, esta fosfodiesterasa, bien, es una enzima que va a inactivar este AMP cíclico y lo va a formar en 5-AMP, ¿sí? ¿Por qué? Porque el AMP cíclico, si está actuando constantemente, puede ser muy peligroso para la célula. Entonces, viene esta fosfodiesterasa, rompe un enlace éster y deja al 5-AMP que ahora está inactivo, ¿sí? Este es un compuesto inactivo. Bien, si vamos a la fórmula, esta fosfodiesterasa va a romper acá, bien, y nos va a dejar al 5-AMP, ¿sí? Eso básicamente hace la fosfodiesterasa. Ahora pasemos a la siguiente vía, que es la vía de la glucógenogénesis, es decir, la vía de la formación de glucógeno. Bien, esta vía se va a activar básicamente cuando tengamos una alta oferta de glucosa, ¿sí? Y de ATP, por ejemplo. Esto es obvio, si tenemos una alta oferta de glucosa, básicamente vamos a tratar de meter esa glucosa hacia la célula y almacenarla, en forma de glucógeno. Bien, vamos a disponer básicamente del mismo esquema, casi parecido al que teníamos anteriormente en la glucogenólisis, solamente que acá en la glucógenogénesis las cuestiones se van a invertir, ¿sí? Y la enzima de importancia que tienen que saber es digamos que es la importante en la regulación de esta vía, es la glucógeno sintasa, ¿sí? La glucógeno sintasa es la enzima importante que va a regular esta vía. Bien, empecemos. Podemos tener, por ejemplo, adrenalina en músculo o glucagón en hígado, que como ya sabemos, activa una adenilato ciclasa. Vemos lo mismo en esta imagen. Tomemos el ejemplo de que esta hormona sea el glucagón. Según el receptor, activa una proteína G que activa a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, como sabíamos, transformaba el ATP en AMP cíclico. Lo mismo lo vemos acá. Al ATP quedó formado en AMP cíclico. Ahora, este AMP cíclico podía activar a una proteína quinasa A, que estaba inactiva y ahora la activaba. Bien, y nos quedaba la proteína quinasa A activa. Lo mismo acá, el AMP cíclico activaba la proteína quinasa A. Ahora, esta proteína quinasa A puede fosforilar a la glucógeno sintasa A. Bien, recordemos que la glucógeno sintasa era la enzima que se encargaba de unir glucosas y uniones alfa 1,4 para empezar a formar la cadena de glucógeno. Bien, entonces esta proteína quinasa A toma un fosfato de un ATP y lo deja como ADP, y a este fosfato que tomó lo agrega a la glucógeno sintasa A activada. Bien, esta glucógeno sintasa A activada al fosforilarse, ahora al estar fosforilada nos va a quedar como glucógeno sintasa B no activada, la cual no sintetiza glucógeno. Bien, es decir, es todo lo inverso al caso de la glucogenólisis. En este caso, la proteína quinasa A está fosforilando y al fosforilar a la enzima la deja inactivada. Bien, si nos volvemos a la glucogenólisis, veíamos que pasaba lo contrario. La proteína quinasa A lo que hacía era fosforilar y al fosforilar activaba a la enzima. Bien, vemos que la activaba y que luego esta enzima activaba otra. Bien, es decir, en este caso, en la glucogenólisis, la fosforilación activaba a la enzima. Pero ahora, en la glucogenogénesis, la fosforilación va a desactivar a la enzima. Acá mismo, ¿sí? La fosforilación ahora desactiva a la enzima. ¿Ok? Y esto es simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adrenalina y el glucagón, ya lo vamos a ver en hormonas, pero son hormonas que son hiperglucemiantes. Son hormonas que básicamente tienden a sacar glucosa hacia la sangre, ¿bien? O sacarla de la célula.
para que cumpla diferentes funciones, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer estos hormonas es básicamente inhibir, ¿sí? Es decir, desactivar a la glucógeno sintasa para que no se sintetice más glucógeno, es decir, para que esta glucosa que tenemos adentro de la célula no sintetice más glucógeno. Bien, ahora, en el caso contrario, ¿sí? Va a venir la insulina, que es una hormona hipoglucemiante, es una hormona que lo que hace es meter glucosa en la sangre, bien, es una hormona, meter glucosa en la célula, ¿sí? Es una hormona, digamos, que se activa por las altas concentraciones de glucosa, podemos decir, la cual esta insulina lo que va a hacer es activar una proteína fosfatasa 1. Recordemos que la proteína fosfatasa 1 era una proteína que desfosforilaba, que sacaba el fosfato. Bien, ¿qué hace esta proteína fosfatasa 1? Básicamente lo que hace es agarrar a esta glucógeno sintasa B, que está no activada y que está fosforilada. Lo que hace esta enzima es sacarle el grupo fosfato a esta glucógeno sintasa B y dejarla como glucógeno sintasa A activada, la cual está desfosforilada, y esta glucógeno sintasa A, ahora que está activada, va a poder empezar a sintetizar glucógeno a partir de glucosa. Bien, y esto es básico y esto es simple. La insulina lo que hace es básicamente meter glucosa hacia las células y sintetizarla, o puede, digamos, estimular la síntesis, digamos, de glucógeno. Bien, la insulina básicamente es una enzima, es una hormona, la cual se encarga de producir básicamente mayor que nada síntesis, ¿sí? Es una, podemos decir que tiene muchas acciones anabólicas. Ahora, hay otras cuestiones que también pueden regular lo que es la glucógenogénesis, ¿sí? Básicamente con esta imagen a ustedes ya les alcanza para decirlo en un examen. Pero podemos decir otros datos de color, por ejemplo, ¿sí? En el cual tenemos otros elementos también que van a actuar sobre esta glucógeno sintasa, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una glucógeno sintasa quinasa 3, ¿sí? Que es una enzima, esta misma, y también podemos tener quinasas activadas por calcio, las cuales estas dos van a fosforilar a la glucógeno sintasa A, y por lo tanto, si las fosforilan, bien, esta GSK3 y estas quinasas activadas por calcio, al fosforilar esta glucógeno sintasa A, lo que van a hacer es desactivarla. Bien, fosforilan entonces a la glucógeno sintasa A y terminan desactivándola. ¿Sí? Es una modificación, podemos decirlo, alostérica, por así decirlo, ¿sí? Ahora, podemos tener también que la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Podemos decir que va a actuar como un efector alostérico positivo de la forma fosforilada de la enzima, ¿bien? Es decir, de esta misma. Bien, es decir, que esta glucosa 6-fosfato va a hacer o va a tender a que la glucógeno sintasa se mantenga inactiva, por lo tanto no se sintetice glucógeno. Bien, esta es la glucógeno sintasa B no activada, que está fosforilada. Por otro lado, el glucógeno va a actuar como efector alostérico negativo sobre la glucógeno sintasa A activada, por lo tanto va a tender a desactivarla, ¿sí? El glucógeno, que es, digamos, el producto final de la glucógenogénesis, ¿sí? Entonces, el glucógeno ejerce una acción inhibitoria sobre la sintasa A, ¿sí? Sobre la glucógeno sintasa A. Bien, no pretendo confundir con estas últimas cuestiones, bien, pueden leerlo ahí en el libro del Antonio Blanco, pero es básicamente para que ustedes el día, si le tomen un examen, puedan decir un poquito más. Ahora, ya se hizo bastante largo el video, así que lo vamos a dividir en dos partes. Si ves algún error o tenés alguna duda, déjamelo saber en la caja de comentarios. Ya que la regulación metabólica es un tema que hay que poder relacionarlo, bien entenderlo, ¿sí? Es un tema un poquito complejo, no porque haya fórmulas, sino
porque a veces se les mezcla y se les confunde bastante si qué es lo que activa la enzima, qué es lo que lo desactiva. Así que básicamente eso.